Vale, empezamos. Bienvenidos a este seminario avanzado. Hoy vamos a meternos de lleno en los protocolos de entrenamiento profesional en deportes de combate y sobre todo en la gestión del rendimiento. La idea aquí es transformar la ciencia deportiva más pura en estrategias que podamos aplicar mañana mismo en el gimnasio, porque, seamos sinceros, entender cómo controlar el entrenamiento es, literalmente, lo que marca la diferencia entre triunfar en el ring y fracasar de forma rotunda. Bueno, para que nos situemos, este es nuestro mapa de ruta de hoy. 1. Empezaremos analizando el caso de Julián. 2. Compararemos al entrenador rígido con el adaptativo. 3. Desglosaremos las variables físicas y psicológicas. 4. Repasaremos herramientas como el RPE y los registros. 5. Hablaremos sobre cómo prevenir el sobreentrenamiento. Y 6. Terminaremos con los ajustes estratégicos clave. ¡Vamos a ello! Entramos en el punto 1, el caso de Julián. O mejor dicho, el mito del plan perfecto. Imaginad esto por un momento. Tenemos a un entrenador, vamos a llamarle Julián, que ha diseñado una planificación meticulosa. Una de esas que dan gusto verlas. Incluye absolutamente todo: fuerza, resistencia específica, sesiones intensas de sparring, técnica, bloques de recuperación. En el papel, el plan era una obra de arte y encajaba como un guante. Pero, sorprendentemente, el rendimiento de su atleta no dejaba de empeorar. Julián, convencido, insistía con el plan asumiendo que el problema era simplemente falta de disciplina. Esa clásica y peligrosa creencia de que entrenar más siempre es mejor estaba a punto de chocar contra un muro. Y claro, la cruda realidad biológica no te avisa, simplemente te pasa factura. Fijaos en la progresión. En las primeras 2 semanas, el atleta empezó a dormir fatal y estaba constantemente irritable. Bueno, para las semanas 3 y 4, la explosividad física había desaparecido casi por completo. En las semanas 5 y 6, el atleta llegaba crónicamente tarde a los intercambios en los sparrings. Y finalmente, en la semana 7, el colapso absoluto, una sobrecarga neural y fatiga extrema en combate. Todo esto, ¿por qué? Por forzar un papel por encima de lo que dictaba la biología. De hecho, el mítico científico deportivo Yuri Verkhoshansky ya lo dejó clarísimo en su momento. Nos recordó que una planificación no funciona solo por estar bonita en un Excel. No es, ni muchísimo menos, un documento rígido, sino un sistema dinámico. El entrenamiento moderno exige que estemos ahí, recibiendo feedback constante. Es, por encima de todo, un proceso de regulación continua entre la carga que metemos y la adaptación que el cuerpo logra generar. Pasamos al segundo bloque, entrenador rígido frente a entrenador adaptativo. Vamos a cambiar el paradigma del rendimiento. Aquí es donde realmente separamos el entrenamiento recreativo de lo que es la maestría profesional. Por un lado tenemos al entrenador rígido. Este perfil sigue el plan a ciegas, casi por apego emocional a lo que escribió, evalúa poquísimo y comete el error garrafal de interpretar la fatiga del atleta como una señal de debilidad, sobrecargando aún más el sistema. La otra cara de la moneda es el entrenador profesional adaptativo. Este perfil monitoriza la respuesta real de forma constante, es capaz de detectar señales de alerta tempranas y, lo más importante, ajusta el proceso en el momento exacto para equilibrar la carga con la recuperación. Punto número 3. Las variables físicas y psicológicas. Lo que los entrenadores de verdad tienen que vigilar de cerca. A ver, para ser genuinamente adaptativos en deportes de combate hay que medir, pero con precisión clínica. Si vemos que un atleta pierde velocidad de golpeo o si de repente su eficiencia táctica se viene abajo bajo fatiga, ojo, porque eso no es solo un mal día. Si notamos una tasa de recuperación cardíaca inusualmente lenta o tiempos de reacción retardados durante los intercambios, estamos ante indicadores físicos y técnicos innegables. Son alarmas sonando a todo volumen que exigen un ajuste inmediato en el programa. Pero, y esto es clave, la variabilidad biológica humana no es una línea recta. Hay factores invisibles como la frecuencia cardíaca diaria en reposo, la calidad del sueño o los niveles de motivación base, que alteran de forma drástica cómo se adapta el cuerpo. Una irritabilidad de la nada, picos de ansiedad o una apatía que no tiene explicación modifican la respuesta al entrenamiento cada día. Ignorar la parte psicológica por mirar solo los músculos es literalmente perder de vista la mitad de la ecuación del rendimiento. Cuarto punto. Herramientas. El uso de la escala de esfuerzo percibido y el registro diario. Cómo atrapar los datos que importan. Claro, para no basarnos solo en sensaciones vagas de «creo que estoy cansado», necesitamos métricas sólidas. Fijaos en ese inmenso número 10. Seguramente os suene. Es el límite superior de la famosa escala RPE del investigador Gunnar Borg. RPE significa básicamente esfuerzo percibido, donde un 1 es dar un paseo tranquilo por el parque y el 10 es el esfuerzo máximo, el límite absoluto. Esta herramienta es brillante porque nos permite capturar qué siente el atleta por dentro frente al castigo externo que le estamos dando en la sesión.
Y la magia ocurre cuando cruzamos esa puntuación RPE con un registro diario bien estructurado. De repente tenemos una brújula infalible. Como vemos aquí, hay que anotar la carga de trabajo diaria, es decir, volumen e intensidad, luego los datos fisiológicos vitales, como cómo ha dormido o sus pulsaciones al despertar, y por último la valoración subjetiva post-sesión, donde entra el RPE y el dolor muscular. Ser constantes con estos datos es lo que de verdad garantiza una adaptación a largo plazo que no se desmorone. Vamos al quinto bloque, prevenir el sobreentrenamiento, o cómo detectar que nos caemos antes de chocar y lesionarnos. Con esos registros diarios en la mano, la prevención se vuelve algo proactivo. Ya no nos lamentamos cuando el daño está hecho. Y ojo, hay que hacer una distinción súper importante aquí. Estar cansado después de un entrenamiento duro es normal. Eso no es sobreentrenamiento. El verdadero sobreentrenamiento es un deterioro persistente y a la vez de un montón de variables físicas, emocionales y cognitivas. Es un cuadro severo. Si lo ignoramos y le pedimos al atleta que simplemente le eche más ganas, casi siempre acabamos en una lesión estructural grave o, peor aún, haciendo que abandonen el deporte. Por eso, la clave maestra es intervenir a tiempo. Hay indicadores tempranos facilísimos de ver si estamos atentos. Por ejemplo, una bajada de rendimiento sin justificación, errores técnicos rarísimos pero que no paran de repetirse, un dolor físico que vuelve una y otra vez, o una apatía de golpe, donde la atleta llega sin ganas de nada. Cuando estas banderas rojas empiezan a ondear, un verdadero profesional sabe que el plan, por muy bonito que estuviera escrito, tiene que cambiarse ya mismo. Y llegamos al último punto, el 6, los ajustes estratégicos, cómo resolvemos el estancamiento y la fatiga. Vamos a ver los protocolos claros de acción. Supongamos que detectamos fatiga neural, algo letal y súper común en deportes de combate. Aquí la solución no admite debate. Paso 1, identificamos esa pérdida de velocidad y tiempos de reacción lentos, justo el error que nuestro amigo Julián ignoró. Paso 2, cortamos de raíz o reducimos drásticamente los sparrings intensos. Paso 3, bajamos la carga global que está friendo el sistema nervioso. Y paso 4, metemos bloques enteros de movilidad y recuperación activa. Básicamente reiniciamos la máquina humana. Ahora bien, ¿qué pasa si la otra cara de la moneda asoma y el problema es el estancamiento físico? Ese momento donde las mejoras de fuerza o fondo se paran en seco. Bueno, pues aquí hay que cambiar de táctica. Este estancamiento suele venir de hacer exactamente lo mismo una y otra vez. El cuerpo, que es muy listo, se acostumbra a la monotonía y deja de mejorar. Y la ciencia es clara. La única forma de romper esta meseta es inyectando variabilidad biológica estratégica. Hay que darle estímulos nuevos para despertar de nuevo esa adaptación. Para cerrar este análisis, quiero dejaros con una reflexión que creo que resume todo a la perfección. Es fascinante ver cómo muchísimos proyectos y atletas increíbles fracasan, y no es por no sudar la camiseta o por falta de disciplina, sino por una preocupante falta de análisis. La gran pregunta que debemos hacernos es esta: ¿estamos evaluando el proceso de entrenamiento de verdad, con datos reales en la mano, o simplemente nos dedicamos a dictar cargas desde un papel? Un sistema profesional nunca se define por los ejercicios extravagantes que incluye, sino por su tremenda capacidad de interpretar el feedback, adaptarse y evolucionar junto al deportista. Esa es, en definitiva, la verdadera esencia del rendimiento al más alto nivel.